Hola a todas, hoy es lunes 3 de noviembre de 25, cumpleaños de mi dulzura Valeria, feliz cumpleaños que después vamos a festejar. Y les voy a contar, antes de arrancar con la para allá y con la clase de Kashrut, parte uno, voy a contar brevemente mi experiencia en Israel en este viaje, porque como ya todas saben, fue el cierre de una situación que empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre estuvimos allá, mientras fue el desastre y se llevaron a los rehenes. Después estuvimos el 12 de junio, que fue la guerra de Irán, nuevamente encerrados en los refugios y preocupados y por los rehenes y por los soldados y de terror. Y Baruch Hashem nos llevó nuevamente para estar ahí ahora para Sukkot y festejamos la liberación de nuestros rehenes vivos y fue una fiesta en Israel. La gente en las calles con las banderas, cantando, bailando, todos pendientes las 24 horas del día con el televisor, con internet, los que no teníamos televisión y con las noticias y lo que lloré con cada madre abrazando a sus hijos y no, pero fue un regalo del cielo. Realmente con Hugo sentíamos un regalo del cielo estar ahí, porque fue realmente el cierre de 2 años de angustia, que para nosotros, que somos una minúscula parte de un granito de arena en lo que es Am Israel y lo que es el mundo, pero para nosotros en nuestra vida haber estado ahí fue maravilloso. Para el 7 de octubre estábamos en la casa de Richard cuando pasó aquello, el fin, digamos, siguiendo, y fue terrible. ¿El 7 de octubre? No, nos enteramos porque nos vinieron sonaban las sirenas en la calle, en la mañana, y metieron la policía en los templos, que no se podía hacer nada. Así que, pero fue hermoso porque fue Sukkot. En realidad, allá era eh, Hoshana Rabbah y Simchat Torah en Israel es el mismo día. Y es mi cumpleaños. No sé quién llegó. Es mi cumpleaños en Simchat Torah. Entonces yo festejé y bailaba y celebré como nunca, bailando con la Torah y la Sacafot. Y fue maravilloso. Sandra. Fue maravilloso. Hola, Sandrita, bienvenida. Fue maravilloso. Una silla. Cuando se vaya Richard, hay banquitos allá, pero cuando se vaya Richard puedo sacar sillas del cuarto, que ahora está, no puedo sacar. Eh, Fue la verdad que un regalo del cielo poder haber estado ahí y festejar y el cierre y que era mi cumpleaños, así que era una locura. Y otra cosa que les quería contar es que Andy, mi hijo, nos llevó vino Richard también, fuimos a una base aérea donde nos llevó un muchacho que es piloto de helicópteros y es un batallón que en forma personal con mi marido ayudamos a comprarles ropa a todos los técnicos y todo. Bueno, fue hermoso y pues, nos mostró toda la base, qué sé yo, pero nos mostró la filmación desde su casco y desde su pantalla del helicóptero el 7 de octubre. Cómo les iba disparando a las cucarachas repugnantes que corrían entre los árboles. Y ahí si nosotros pensamos que tenemos dimensión, yo les puedo asegurar que todo lo que nosotros vimos y nos imaginamos es un granito de arena, es el 5% de lo que se vivió. Este chico, un héroe total, héroe total. ¿Eh? Mató a muchos, ¿no? Mató a muchos, gracias a Dios. Y yo parecía, era ridículo, porque yo veía que cada uno que le disparaba, yo hacía, vamos, y Andy me decía, mamá, digo, estoy feliz, es un héroe, ¿no? ¿Entendés? Bueno, y después les voy a mostrar, después cuando terminamos la clase hay un cuadro que nos regalaron, que está ahí arriba, que tiene como 3 fotos,
Es un cuadro, una foto que nos regalaron en el batallón de agradecimiento por lo que nosotros ayudamos y qué sé yo. Y después, aparte, la base que él estaba originariamente era en el sur, y era una base que la iban a cerrar un mes después del 7 de octubre. Y con lo que pasó, no, digamos, en real la mudaron ahora que están en el norte, no me acuerdo exactamente, cerca de Caesarea, pero no me acuerdo exactamente dónde. Fuimos con Richard, Hugo y Andy, después les mostraré las fotos. Eh, Muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Así que fue un regalo muy lindo, la verdad que fue un viaje alucinante. Y prontamente tendré novedades, ahora que vino él. Tengo idea de organizar un viaje para mujeres para después de Pesaj en Israel con Richard. Así que prontamente pasaré la información para que se pueda pagar en cuotas y todo para que podamos ir y disfrutar. Bueno, arrancamos. Pensábamos que ibas a decir que Andy. No, Andy todavía no. Andy está off market. No, todavía está enfrascado en el estudio y dijo todavía no. ¿Qué edad tiene? 25. Él se siente un anciano, porque estando en la yeshiva de 25 años es un anciano, están todos los pibes de 20, 21 casándose, me dijo, soy un anciano. Le dije, bueno, serás un anciano y yo, imagínate, soy tu madre, imagínate. Pero bueno, prefiere todavía no estar en Shidduchim ni nada, ya aparecerá. Hola, Lili. Hola, voy a sentarme a cenar, ¿no te molesta? Nada en absoluto. Ok. Bueno, lo único que te pido, poné en mute tu coso por si suena. Lo que les pido a todas que apaguen que pongan en mute los celulares. Yo también lo voy a hacer. Más chiquito. Y voy a arrancar. Vamos a empezar primero con Para allá, Bayera. La para allá de esta semana, que se va a leer para las que voy recordando. La para allá que yo voy a explicar hoy es la que se va a leer el sábado en el templo. ¿Está bien? Se leyó hoy una parte, hoy se leyó el lunes una parte, el jueves se vuelve a leer y el sábado se lee completa. Ok. La para allá empieza con la palabra Bayerá, que así se llama la para allá Bayerá, que quiere decir y se le apareció. ¿Quién se le apareció a quién? Es Hashem, se le apareció a Abraham. Vamos a hacer un raconto. Abraham se fue en la parashá anterior, la semana pasada, Lech Lejá. Hashem le dijo a Abraham, Lech Lejá, andate y andate a vos mismo. ¿Sí? Andate de tu padre, andate de la zona de confort. Y andá a vos mismo, eso es, metete, hace un viaje interior. Se va de la casa del padre con su mujer, su sobrino, lo poco que tenía, se va, llegan a Canaán y empieza ahí la vida de Abraham. Eso es la parashá anterior. En esta se le aparece a Shem y le dice que la parashá anterior termina que Abraham se hace la circuncisión, se hace el Brit Milá a los 99 años, 99 años. 99 años, Abraham se hace la circuncisión él mismo. Esa es una de las tantas. Hashem le puso 10 pruebas a Abraham. Una fue la de irse de la casa de los padres, la otra, hay varias, son 10. Una es esta, hacerse la circuncisión se la hizo, imagínense, 99 años, él solo se la hizo y él se la hizo a todos los que estaban a su alrededor, incluido su hijo que había tenido con la sirvienta, con Agar, a Ismael, exacto. Y es muy importante esta parte de la parashá al principio porque es el origen de una de las mitzvot más lindas que tiene la Torá, que es Bikur Jolim. La mitzvah de Bikur Jolim es la visita a los enfermos. Es una mitzvah ir a visitar a alguien que está enfermo. Y sale de acá. Hashem no es que mandó, fue él a verlo, a Abraham, ¿está bien? Se le presentó a Abraham mientras él se recuperaba del Brit Milá. ¿Por qué es tan lindo y tan importante? Porque Hashem me enseña con el ejemplo. Él va a visitar a un enfermo. ¿Sí? Es un ejemplo para todos nosotros. Era un día de mucho calor. Abraham estaba
a los 99 años se estaba recuperando del dolor y de todo lo que significaba eso, y ve a 3 ángeles. Él ve a 3 personas, que en realidad eran 3 ángeles, que le manda Shem, y los ve venir a la tienda, y él se levanta, así como estaba, dolorido y todo, y va corriendo, y los recibe, y les ofrece agua, les ofrece pan, les ofrece carne, les ofrece leche, y los atiende con muchísima humildad y muchísima alegría, porque una de las características más grandes de Abraham es el Gesed, es la bondad y de recibir huéspedes. Abraham obviamente no sabía que eran ángeles, pero él actuó con la misma generosidad con estos 3 hombres, como en realidad eran 3 ángeles, pero para él eran 3 hombres. Así que no es que los trató diferente porque eran ángeles, ¿sí? ¿Sabía que eran ángeles? No sabía, no sabía. Y esa es la verdadera bondad, la que no busca recompensa. Exactamente, haz el bien sin mirar a quién. Es exactamente eso, es una lección para todos nosotros. Tener la casa abierta al cielo, al prójimo, esa es una de las características que ustedes saben que yo tengo, que mi casa está abierta para Mi casa es tu que mi casa es tu casa. De hecho, mi empresa de property management de Portland se llama Mi casa es tu casa. Mm. Em, entonces, bueno, esto es que no busca recompensa, ¿sí? Él lo hace por amor al otro y por el amor al dar, nada más. En recompensa a esta recepción, los ángeles le anuncian a Sará que va a tener un hijo. 90 años tenía Sara. Entonces ella los mira, en realidad lo escucha y se empieza a reír, pero no de burla, sino por sorpresa de algo como imposible. Ya era menopáusica, lo dice específicamente, que ya no tenía los ciclos femeninos. Era menopáusica, 90 años, vieja, ¿qué voy a tener un hijo? Les dice, y se empieza a reír. Y exactamente, esa risa fue la primer sonrisa de fe, porque dijo, si viene de Hashem, debe ser verdad. Y así es como Itzhak, el hijo, se llama Itzhak, que quiere decir reirá. Exactamente. La risa de Sarah fue una risa interna, mezcla de algo de incredulidad, de deseo, de alegría, pero voy a quedar embarazada. Hace 50 años que vengo rezando para tener un hijo y no pasó nada. Ahora a los 90. Pero Hashem, cuando la ve reírse, no la reprende, porque no la quiere humillar, sino que la deja para que enseñarle que toda la palabra que viene de Hashem puede trascender toda lógica. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la Torá y en la vida cotidiana. Hay cosas de Hashem que no tienen lógica, no se pueden explicar. Yo de este viaje, 8 millones de cosas que sí, no puede ser tanta coincidencia. No puede ser, no tiene lógica, pero bueno, también lo vamos a ver cuando, más adelante, hoy cuando veamos el tema de kashrut, de cosas que no tienen lógica. Así termina la primera aliyá. Las parashiot, recuerdo que tienen 7 aliyot, 7 segmentos, ¿sí? Por eso los hombres suben 7 hombres a leer la Torá. Lo que expliqué ahora es la primera. Segunda aliyá. En esta aliyá comienza el gran diálogo que tiene Abraham con Hashem relacionado a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran una de las 2 ciudades más corruptas que había en la civilización conocida. Pero corruptas no solamente de dinero y de coimas y de... Había una corrupción moral, sexual, con animales, mezcla de... Era pareciendo a lo que uno mira en la tele en estos días, con los que hablan con la E, los chiques,
donde ya sé, pero no importa, pero no, pero todo lo que es transgénero y todo lo que es, que hay gente que se dice que es asexuada, Sí. que no es ni femenino ni masculino, digamos, estamos en una época de chifladura total, bueno, era algo parecido, ¿está bien? Hay una cosa muy parecida, y empieza a este diálogo entre Hashem y Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Recordemos, pues la parasha anterior, que Abraham, cuando se fue de la casa del padre, se fue con su sobrino Lot, que iban siempre juntos. Se empiezan a pelear por Lot, en realidad los pastores de Abraham, de Lot se empiezan a pelear con los pastores de Abraham, entonces deciden separarse y Lot, Abraham le dice, decir para qué lado te quieres ir, para acá o para allá. Y Lot elige ir para Sodoma y Gomorra porque él era muy rico y quería estar en el glamour de la ciudad. Y se va para Lot, ¿ok? Hasta ahí vamos. No, Perdón, Lot se va para Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham, que era el hombre de la personificación de la bondad, cuando Hashem le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, él dice, yo no puedo permanecer indiferente a esta destrucción. Entonces empieza todo un tira y afloje con Hashem. Abraham trata de convencerlo a Hashem de que no destruya las ciudades. Porque aparte ahí estaba su sobrino. Entonces Abraham intercede por Sodoma. Y ahí lo desafía Hashem porque quiere equilibrar la justicia y la misericordia. Y ahí viene empieza como un rezo, una gran tefilá, que es una tefilá universal. Él ya no pide por él ya está pidiendo por una ciudad completa, por toda una civilización. Intercede por gente que él no conoce. ¿Está bien? No está pidiendo por su familia, está pidiendo por gente que él no conoce. Inclusive pide por los que representaban la maldad y la corrupción, porque pide por toda la ciudad. Esto nos enseña que no se reza por uno mismo. No se reza solo, perdón, por uno mismo, que uno tiene que rezar también por los que nos rodean y por el mundo, por Am Israel y por la paz de la gente y en general. Abraham no pide impunidad, lo que pide es la posibilidad del mérito. Entonces empieza toda una conversación que le dice, si hay 50 hombres justos, ¿vas a destruir la ciudad igual? Y ahí empieza a bajar, de 50, sí, los voy a mantener. 40, no hay 40. Hay 30, no hay 30, le contesta Hashem. 20, cuando llega a 10, ahí Hashem le dice, bueno, está bien, si llego a encontrar 10, la voy a salvar. Obviamente no había 10. No. Y de este concepto de 10 nace el concepto del minyan. El minyan es el grupo de 10 hombres necesarios para poder hacer una determinada, hombres justos, es la frase. El grupo de 10 hombres para poder hacer determinados rezos, para hacer el Kadish de los muertos. Perdón, hay varios rezos que se necesita 10. Sale de este concepto de la negociación entre Abraham y Hashem, ¿sí? Entonces, lo que pide Abraham no quiere impunidad, lo que él quiere es la posibilidad del mérito de 10 hombres justos. Por el mérito de 10 hombres justos, ¿vas a matar a toda la ciudad? No, y para ahí, como que Hashem lo corta diciendo más de 10, no sigas pidiendo menos. Eh, cuando Abraham ve que no hay 10 hombres, se retira con dolor, como diciendo, ni siquiera hay 10 en toda una ciudad. Eh, pero acá revela algo muy importante en el judaísmo, que es el no rendirse ante la injusticia, aunque parezca inevitable. Él sabía que lo que Hashem estaba diciendo era algo inevitable, pero
él seguía tratando de resolverlo, tratando de salvar a la gente. Una pregunta, entonces, básicamente el mensaje sería, si hay 10 que rezan y todo eso, todo el pueblo judío. No, eso se aplica solo a Sodoma. Claro. Se aplicó ahí, si no, no, acá no, 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 no. Mérito No, ayer lo que Abraham le pidió es, en el mérito de, si encontramos a 10 por cuyo mérito podemos salvar la ciudad, ¿los vas a salvar? Hashem, que sabe todo, conoce, sabía que no estaba, le dijo, sí, sí, si encontrás a 10, yo lo voy a hacer. No encontró a 10, ¿está bien? Pero de ahí, lo importante de esto lo menciono, esto porque de acá nace el concepto del minyan, que son los 10. Eso. Tercera aliyá. Dos de los ángeles, Rafael, el ángel Rafael y el ángel Gabriel, llegan a Sodoma y los recibe Lot. ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Lot también estaba corrompido? Sí, totalmente. De hecho, se casó con una mujer muy avara porque sabía que la mujer avara no iba a malgastar su fortuna. Había una ley en la ciudad de Sodoma que no se podía recibir extranjeros y visitas. Entonces, cuando llegan estos dos ángeles, que nadie sabía que eran ángeles, Lot, que había aprendido el Gesed, la bondad de su tío Abraham, los recibe y los esconde, porque si no los iban a venir a matar. Lot no sabía que eran ángeles, ¿está bien? Nadie sabía que eran Y no sabía que ángeles. venían de parte, que habían No, estado con Abraham. no. Pero es que Entonces, porque eran tan bellos, los iban a ir a violar. No. los podrían llegar a haber violado tranquilamente porque era la corrupción de la ciudad, donde era todos contra todos. No existía la moral, entonces era cualquier cosa. Pero en realidad los querían matar porque estaba prohibido traer huéspedes. Y la mujer de Lot va y los denuncia. No, no, no es la palabra denuncia, los delata. Entonces viene una muchedumbre y, bueno, y se arma toda una batahola ahí adentro. Finalmente no los matan, pero bueno, es largo. Se quedan. Y ahí, sí, se enteran que estaban ahí. Y ahí, entonces, Lot arriesgó la vida por ellos, porque los recibió en su casa. Y eso también nos enseña algo a nosotros, por más corrupto que estaba Lot, nos enseña que una chispita de bien todavía, exacto, puede sobrevivir en medio de la oscuridad. En medio del desastre, un cachito le quedaba a este hombre. Los, Pero si esa ciudad no podía entrar nadie, no podía salir nadie, ¿qué le importaba a Jesús que había o que existiera? no, porque era la civilización y cada vez iba a haber más gente más corrupta. Se expandían, él no quería que el mundo tuviese ese tipo de gente. Claro. De hecho, la palabra sodomitas, los sodomitas eran, ok, ¿y qué es sodomizar? Con los animales. Sodomizar es tener sexo con animales y es violar analmente. Viene de la palabra Sodoma, viene de esta palabra, porque era práctica común tener sexo con animales, tener sexo anal entre hombres, con animales, con mujeres, lo que fuera. De ahí viene la palabra sodomizar y sodomitas. Entonces, cuando los sodomitas intentan dañar a los visitantes, ¿Interpone Dios? ¿cómo? ¿Entra Dios? No, espera. Es el símbolo de que toda esa sociedad había perdido la empatía. Ya no tenía, digamos, cuando la sociedad viene a matarlos, era la señal de que no hay solución. Sodoma representa la negación del otro. Era solamente el ego, negando la existencia y el bienestar del otro. Era exactamente lo opuesto que Hashem quiere para la humanidad. ¿Y qué tenemos hoy en día? ¿Y por qué me pasa lo que está pasando? Y sí, y sí, Usar esa bitch. y sí, y sí, y sí. Entonces,
¿Qué es lo que Sodoma representa? Como dije antes, Sodoma representa la negación del otro y una civilización. Sodoma representa una civilización muy rica, pero sin alma, Claro. donde nadie comparte nada. Esa es la representación de Se Sodoma. cosifica. Absolutamente, todos cosificados. ¿Cómo? Por eso lo mismo, pero se menciona más a Sodoma. No, pero no, porque ahí murieron todos. De Gomorra deshizo, explotó toda la ciudad. De Sodoma quedaron. Ahora voy a contar quién quedó. Por eso el castigo para destruir la ciudad de Sodoma fue el fuego. Una purificación, ¿sí?, que devuelve el equilibrio moral. Eso es lo que quiere Hashem, un equilibrio moral. Cuando los ángeles anuncian la destrucción, Lot duda. Pero su misericordia hacia sus yernos, él le dice a la hija y a los yernos, y los yernos no se quieren ir. Entonces se van solo él, Lot, la esposa y sus hijas, no los maridos, las hijas. ¿Está bien? Y la escena esta muestra la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham primero mira al cielo con mucha fe, en cambio Lot mira el confort terrenal. Termina la tercera lía, arranca la cuarta. Pero Lot, dijiste, mira qué. Lot mira el confort terrenal. Sin embargo, la tragedia se consuma. Sodoma es destruida por el fuego. Pero los ángeles le advierten, no se den vuelta, porque explotó como si hubiese sido, según tengo entendido y según leí, como si hubiese sido una bomba nuclear o una bomba, la de Hiroshima, el hongo famoso. Bueno, y los ángeles le advierten a la esposa, le advierte a todos, no se den vuelta. Sin embargo, la esposa de Lot se dio vuelta y se convirtió en una columna de sal. Porque miró para atrás con nostalgia de lo que estaba dejando atrás. Y quedó convertida ahí en sal, que el símbolo de lo estéril, ¿sí? El símbolo de la añoranza del pasado que no lleva a nada. Mirar al pasado te estanca, te petrifica, no te permite avanzar. Lo pasado, pasado. Ojalá muchos hubiésemos tenido la inteligencia en su momento, pero eso hay que reforzarlo, hay que revolucionar, hay que tener en cuenta esto de no quedarse estancado en el pasado. Sigue el camino, Lot se refugia en una cueva con sus hijas, quienes, creyendo que se había destruido todo el mundo y que no quedaba nadie vivo, dijeron, no va a haber más civilización. Lo emborrachan al padre y tienen sexo con el padre y quedan embarazadas las dos, las hijas. Pero para ellas era algo habitual viniendo de Sodoma, ¿está bien? De esos dos embarazos nace Moab y Amón. De esos dos nombres, los moabitas y los amonitas, son los dos pueblos prohibidos. ¿Por qué? Porque nacen de una relación incestuosa. ¿De quién? A ver, moabita. ¿Le suena a alguien? Ruth. Muy bien, Ruth la moabita. ¿La bisabuela de quién? Del rey David. Mirá cómo se va dando vuelta y se purifica a través del rey David. Absolutamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estas dos chicas no actúan por maldad, no lo hicieron por maldad. Primero que estaban acostumbradas era a eso, pero aparte era por la desesperación de que no iba a haber más humanidad.
Entonces, ahí nacen los moabitas y los amonitas, que son estos dos pueblos prohibidos. Sin embargo, como les conté antes, de Moab nace Ruth, que es la bisabuela del rey David. ¿Esto qué quiere, a qué nos lleva? A que de lo impuro, Hashem puede sacar la pureza, porque de lo más impuro, ¿a quién nos sacó? Al rey David, ¿ok? Que es el que escribió todos los salmos, los Teilim. Quinta Liá. Termina Sodoma, termina toda esa historia. Y dice, y Abraham viajó de allí a la tierra del sur. Abraham llega a la ciudad de Gerar y por segunda vez presenta a Sara como su hermana. De las que alguna que haya escuchado el video de mis clases anteriores, de mis parashot anteriores, ¿por qué la nombra como hermana? Porque era una Para protegerla, no. Que Para no- protegerse él. Para protegerse él, ¿por qué? Porque si él decía, exactamente, si él decía que era la esposa, lo iban a matar a él para raptarle y quedarse con ella. Al decir que ella es la hermana, no lo matan. Así salen de Egipto, dos parashot anteriores, la parashá anterior, Abraham. Entonces llegan ahí, llegan a Gerar por segunda vez y por segunda vez presenta a Sara como su hermana. Gerar en esta. En la diferencia de cuando va a Egipto, que es en la parasha anterior, cuando se va de Canaán por el hambre y va a Egipto y Sara la rapta a Abimelech, el egipcio, el rey, y cuando se entera, estoy haciendo un resumen de lo que fue la parasha anterior, miren el video, cuando lo larga, porque dice, es tu mujer, no, porque es tu mujer, andate, le regala a Agar, a la sirvienta, que es la que después va a ser la mamá de Ismael y todo eso. Eso está la parasha anterior. Ah, gracias, hermosa. Ok, entonces, ¿qué dice acá Rashi, el comentarista? Dice que lo hizo por temor a Shem, esto de que Abraham la nombra como hermana. Pero la diferencia con Egipto es que acá el rey Abimelech recibe un sueño divino, un sueño de Hashem, y reconoce la santidad del matrimonio. En este sueño, Hashem le advierte a Abimelech que va a morir a menos que le devuelva la mujer al marido, que era Abraham. Entonces, Abimelech, el rey, se entera que Abraham es el esposo de Hashem por un sueño de Hashem, exactamente. Y le dice que si no se la devuelve, lo va a matar. Se va a morir, no le dice que te voy a matar, dice te vas a morir. Entonces, Abraham rezó por Abimelech para que no lo maten y fue escuchado Abraham. Y por eso mereció que Sara concibiera a Isaac, que reza por otros. Esto que nos enseña, que el que reza por otros recibe primero la respuesta para sí mismo. ¿Ok? Porque después de esto ella queda embarazada. Sexta Liá. Y dice, y visitó a Shem a Sara como había dicho. Cuando finalmente nace Isaac, todo el campamento celebra. ¿Sí? Es imagínense, 90 años. Y ella dice, Dios me ha hecho reír y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Sara tenía 90 años y da a luz entre cantos de alegría y lágrimas de emoción. Esa risa, es la risa de la alegría de la fe, es una celebración a Hashem que cumple las promesas, incluso cuando la lógica no existe, cuando no hay lógica, ¿sí? Abraham le hace el Brit Milá a Isaac a los 8 días. Hasta ahí. Después, pasa 1 o 2 años y hay una fiesta del destete. Era algo que se solía hacer, que era cuando dejaba de tomar la teta de la mamá. Durante la fiesta del destete, Sara ve que Ismael, que era el hijo de Abraham con su sirvienta de Agar, que se estaba burlando de Isaac. Y hay diferentes versiones de que le estaba tirando flechas, no importa, digamos, no se estaba comportando como correspondía. Entonces comprende ahí Sara que
la presencia de Ismael amenazaba no solamente el futuro de su hijo, el futuro del pueblo de Israel, con una premonición. Porque burlarse no era una cosa así infantil, una risa infantil. Porque el término utilizado en hebreo, en la Torá, alude a comportamientos peligrosos. Habla de idolatría, habla de violencia o de inmoralidad. Y Sara, como profetisa, intuye una amenaza espiritual, no solamente para su hijo, sino para toda su descendencia. Por eso le dice a Abraham, echa a la sierva y a su hijo. No fue por crueldad, ni por celos porque tuvo un hijo con la sirvienta, porque ella le dio a la sirvienta, sino lo hizo con mucha claridad, que no se puede construir un futuro sobre cimientos ambiguos. No va si es algo desparejo. Imagínense formar un edificio con cimientos que no están bien. No se puede hacer un edificio en dos terrenos diferentes. O lo haces en el A o lo haces en el B, pero no en dos que están juntos y uno es más alto que el otro. Y eso es lo que ella ve. Obviamente, O sea, la diferencia es que para ellos Ismael es el primogénito claro, principal. exactamente, claro. Abraham, en realidad fue el primogénito, pero con la sirvienta, no con la esposa. Abraham se angustió mucho, imagínense, era el hijo, lo quería. Entonces Abraham se angustió mucho, pero Hashem, ¿qué le dice a Abraham? Le dice, no te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Esta frase me encanta. Escucha la voz de tu mujer. Escucha la voz de Sara, yo me llamo Sara Miriam, escucha la voz, cuando le digo siempre a mi marido, escucha la voz de Sara, escucha la voz de Sara, porque Hashem le dice, en Itzhak será llamada tu descendencia. Ahí Hashem le dice, no te preocupes por tu hijo Ismael, porque la descendencia que yo te prometo no viene de Ismael, viene de Itzhak. Escucha a tu mujer. No tenía lógica, pero era maravilloso. Ojalá se hubiera preocupado. Sí. Esto también nos enseña que las profecías también vienen de la voz femenina. De la voz femenina también vienen las profecías, no solamente de los hombres. Ahí está. Abraham, ¿qué hace? Se levanta temprano, agarra pan y se llama odre de agua, Sí, una cantimplora, sí. digamos, una odre de agua, y se los da a Agar y al chico, a Ismael. Váyanse. Y tómatela, váyanse. Y ella dice, la Torá dice, y ella partió y se extravió en el desierto de Beersheba, se perdió en el desierto. Claro, Abraham la acompaña a Agar unos pasos durante el desierto, llorando. Abraham lloraba por el destino incierto de su propio hijo. Imagínense, realmente no era una situación muy fácil. La palabra se extravió en la Torá es batetá, que no es solamente que se extravió físicamente, sino Agar se desvió espiritualmente y volvió a todas las costumbres egipcias de donde ella había nacido. Recuerden que ella era una egipcia que se la regalaron a Sara para que se vaya como sirvienta. Y a pesar de haber vivido muchos años bajo la influencia de Abraham y Sara, ella vuelve a todas las cosas paganas y la idolatría de las cosas egipcias. Por eso obvio, por eso dice que se perdió, se extravió. Se extravió no solamente en el desierto, sino que moralmente. Y ella dice, no quiero ver morir al niño. Entonces, ¿qué hace? Porque el agua se les había acabado. Entonces lo sienta al nene abajo de un arbusto. Y ella se corre y dice, no quiero ver morir al niño. Y acá la Torá nos muestra una de las escenas más humanas y más dolorosas. Una madre desesperada, incapaz de hacer algo por su hijo y no verlo morir.
Es horrible esta escena, la verdad. Entonces, Hashem, ¿qué pasa en la Torá? Dice, y oyó Dios la voz del muchacho donde estaba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Dios no escuchó el llanto de la madre, sino del muchacho, porque el nene era inocente. Y aunque sus descendientes futuros causarían sufrimiento, Hashem los juzgó por lo que él era en ese momento. Él en ese momento era inocente, era un buen chico. Esto Buen chico. enseña que la compasión divina no se basa en el futuro de lo que va a ser, se basa en el presente del alma, en la actualidad. El ángel le dice a Agar, ¿perdón? No, Ah, Vera que dijo que me dijo, pero es que el chico no tenía la no, el culpa, chico no, ni pero la después mayor. sí. Definitivamente. El ángel le dice a Agar, no temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Y acá el mensaje es central. Le dice, levántate. No te quedes llorando. Levántate con fe, porque incluso ante la desolación Hashem nos ayuda y abre buenos caminos. Esta es la base de la resiliencia. Levántate y seguí. ¿Te pasó? Sí. ¿Es horrible lo que pasó? Sí. Bueno, no te puedes quedar ahí llorando. Move on. Seguí. Por algo la Shiva, el periodo de duelo, son 7 días. Hashem te da el permiso para llorar. Pero llega un momento que te dice, basta, levántate y anda. Ya está. La vida sigue. Esa es la clave de la resiliencia. Y dice, y abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Quiere decir que estaba el pozo, pero Agar, con su desesperación, no lo vio. No es que Hashem le hizo aparecer un pozo de agua. Dice, le abrió los ojos. Es decir, la hizo mirar, no veía de su angustia. Cuando uno está angustiado, no ve las cosas buenas que uno tiene alrededor. Cuando uno está angustiado, uno se enrosca en la porquería y es un círculo vicioso. No ve salida hasta que viene Hashem o una amiga y te abre los ojos. Una amiga que te manda Hashem. Ahí está. Ahí está. Y Agar ahí le da de beber a Ismael y él revive. Y dice, y creció el muchacho y Dios estuvo con él y habitó en el desierto y se hizo arquero, porque el arco representa la vida errante y la fuerza física. Ismael se convierte en símbolo del hombre libre, pero sin dirección espiritual clara. Claro. Y lo estamos sufriendo las consecuencias aún hasta el día de hoy, hasta que venga el Mashiach. Séptima aliyá. El relato culmina de esta para allá con la Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak es la atadura de Yitzhak, que está en el Sidur que se lee, lo leemos, los que leemos todos los días. Y dice así, y ocurrió después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Recuerden que yo dije que Hashem le dio a Abraham 10 pruebas. Sí. Esta fue una de las más bravas que tuvo, matar a su propio hijo. Sí. Entonces le dice, Dios lo probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dice la frase, Ineni, aquí estoy, heme aquí. Y con estas palabras comienza uno de los relatos más conmovedores y misteriosos de toda la Torá. Hashem lo somete a la prueba más difícil que puede pasar un ser humano, que es sacrificar a tu propio hijo, sacrificar a su hijo Yitzhak. Aquel por quien él había esperado 100 años. Recuerden que él nació cuando él tenía 100 años. Aquel en quien reposaban todas las promesas de continuidad y bendición, porque Hashem le había prometido que de Yitzhak iban a venir sus descendientes. Y sin embargo, él, cuando escuchó el llamado, no preguntó, no dudó, no pidió garantías. Todo lo que dijo fue, heme aquí, Ineni. Y esta frase, dice el Rab Aniyar, no es geográfica, no es estoy aquí físicamente, sino que es espiritual.
Significa estoy disponible para tu voluntad, aun cuando no la entiendo. No lo acepto. Y no la acepto, no la entiendo, acepto tu voluntad, pero no la entiendo. El que está ahí, please, mute, acá, mute. Ahí está, ya la mute yo. Y le dice, toma a tu hijo, tu único, al que amas, Itzhak. Hashem lo prueba a Abraham no para castigarlo, sino para revelar la profundidad de su fe. Abraham se levanta temprano, ensilla un asno y camina junto con Itzhak y sus sirvientes 3 días hacia el monte Moriah. ¿Sabe cuál es el monte Moriah? ¿Dónde está el cótel? El cótel, donde se hizo el Beit HaMikdash, donde está la mezquita. Ahí, ¿dónde metieron ellos la mezquita? En la piedra donde Abraham lo ató a Itzhak. Ahí nos metieron ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ellos todo esto que yo estoy contando es con Ismael y no con Itzhak. Ellos tergiversan toda la historia. Entonces, va caminando 3 días hasta el monte Moriah. Tiempo suficiente como para arrepentirse. Digamos, me acerco y tengo que ir a matar a mi hijo. Pero no lo hizo. Y el Midrash dice que el Satán intentó disuadirlo a Abraham de que no vaya, para que Abraham claudique y que no le muestre a Shem su fe en él, y le puso tormentas, le puso ríos, le puso arroyos, le puso cosas para que Abraham diga, bueno, no, yo no puedo cruzar este río. Y sin embargo, él siguió. Él siguió firme. Y llegan al lugar y le dice a los sirvientes, ustedes quédense acá, yo voy a subir con mi hijo, después vengo. Y dice, y tomaron la leña del holocausto y la puso sobre Itzhak, su hijo. Abraham camina con el fuego y el cuchillo e Itzhak con la leña. Más adelante, Itzhak le pregunta, Padre mío, acá está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde con voz temblorosa, Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. Itzhak comprende su destino y lo acepta voluntariamente. No era un nene, tenía 37 años Itzhak. Ya era adulto, 37 años, que entendía perfectamente. Y aceptó que lo sacrifiquen a él para Hashem. Dijo, no hay cordero, soy yo, vamos, yo voy. Entonces, él acepta su destino voluntariamente. Según los sabios, tenía 37 años. Desde ese momento, Itzhak encarna, la entrega sin palabra, entrega completa, la obediencia sin resistencia, el alma que se deja atar al propósito divino. Y dice, y edificó Abraham un altar, colocó la leña, ató a Itzhak, a su hijo, y lo puso sobre el altar. Escuchen esto. Itzhak le dice al padre, Padre, átame bien para que mi cuerpo no se mueva y el sacrificio no sea inválido. Sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Y después viene un silencio que es más fuerte que 1000 plegarias, según el Rabbi Oppenheimer, que es el silencio de quien entiende sin comprender y confía sin poder ver. La fe ciega. Y dice, y llamó el ángel, cuando estaba así Abraham para degollarlo y encender el fuego, dice, y llamó el ángel de Hashem a Abraham desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el joven. Y Hashem detiene la acción, no la intención, detiene la acción.
Cuando el ángel lo detiene, aparece un carnero enredado en los arbustos, que es el símbolo del sacrificio espiritual que sustituye al sacrificio físico de Isaac. Y este momento marcó la historia del pueblo judío, porque es la entrega consciente y no la sumisión ciega. Es una entrega consciente. Los dos estaban conscientes de lo que iban a hacer, de lo que iba a suceder, Pero lo aceptaron. y lo aceptaron. El Rambam enseña que Hashem jamás quiso el sacrificio físico, porque la prueba en realidad era para mostrarle al mundo la altura moral de este patriarca. Hashem prometió bendecir a Abraham y a su descendencia, después de todo esto, como las estrellas del cielo y la arena del mar, porque su fe trascendió el miedo. Y en cada generación, cuando un judío elige hacer la voluntad divina por sobre la comodidad personal, repite este eco de la Eidá. En Rosh Hashanah tocamos el shofar. ¿Qué es el shofar? El cuerno de un carnero, para recordar el mérito de Isaac y despertar la misericordia divina. Recuerden que Rosh Hashanah es el día del juicio. Sí. Entonces queremos despertar la misericordia del gran juez, del Rey de Reyes. Con esto termina nuestra parashá. Vamos a hacer cuál es la reflexión. No, y ahí no alcanza a morir Sara en esta parte. No, esa es la que... dos más faltan. Ah, No, la que sigue. Hayé y Sará es la que sigue a esta. La que da Isaac no es una historia de crueldad. Es de amor absoluto y una confianza inquebrantable. Abraham entrega a su hijo no porque no lo ama, sino porque ama tanto a Hashem que confía en la bondad de Hashem, aun cuando no la entiende. Isaac, por su parte, acepta hacer el sacrificio propio, ser el sacrificio, enseñando que la fe no siempre se grita, a veces se ata en silencio. La hospitalidad de Abraham, que pasó al principio, ¿se recuerdan? Nos enseña que recibir al otro es recibir a Hashem. La fe de Sara, cuando le dicen que va a tener un bebé a los 90 años, enseña que el milagro llega cuando ya no esperamos nada. La plegaria de Abraham por Sodoma nos enseña a no rendirnos ante el mal. La mirada de la esposa de Lot cuando se da vuelta nos advierte sobre el peligro de apegarse al pasado. Y la Keidá, el sacrificio de la atadura de Isaac, nos recuerda que la verdadera fe no anula la vida, la santifica. Y con esto termina la parashá de esta semana. Y ahora vamos a empezar, tenemos 20 minutos, voy a empezar con una serie de clases que voy a enseñar kashrut. ¿Qué es kashrut? Kasher, comer comida kasher, tener una casa kasher, qué es kasher, qué no es kasher, qué se hace, cuáles son las bendiciones. No voy a enseñar solamente que no se come carne con leche. Y lo que más me interesa es que conozcan y entiendan el porqué de las cosas, que algunas tienen algunas tienen una explicación, otras no, otras son por fe ciega, porque lo dijo Hashem y es así, pero que conozcan por lo menos los términos, que cuando escuchen hablar de glad kosher sepan de qué se refiere, por qué no puedo comer mariscos. Cada una, como yo digo siempre en todas mis clases, yo enseño desde lo básico hasta lo ultra ortodoxo. Cada una se suma a donde quieres y si quiere. ¿Está bien? Pero por lo menos la que decide hacer o no hacer, la que decide hacer, que sepa por qué. Y la que decide no hacer, que sepa, a pesar de que esto es por esto y por esto, como podría pasar esto y por esto, yo decido comer igual tal cosa. También mi idea es que entiendan, que conozcan. Así que voy a empezar con kashruts. Titulé el curso de Kashrut La santidad en la mesa judía. Así es el curso. ¿Puedo ir mandando de a poquito? Sí, sí, puedo mandarlo. Sí, voy a mandar los textos. A la que le interesa es largo. ¿Una nota o no?
Ah, bueno, igual está grabado. Ah, está grabado y va a estar el resumen, porque esto es por Zoom, hay un resumen. Sí, después No, pero así podemos vos querés leerlo y esto. nos Ok, investigamos. bueno, ok. Ok, yo lo mando, le voy mandando por pedacitos, lo que voy diciendo por cada clase, porque es muy largo, son varias, va a ser varias clases, no es en una ni en dos. Voy a ir mandando de a poquito, exacto. Esta clase va a continuar el lunes 17 por Zoom. Doy la clase 2 de Kashrut desde la casa de la mamá de Maru en Buenos Aires. Va a ser presencial en Buenos Aires por Zoom para el resto del mundo. Ok. En la visión judía, comer no es solamente un acto biológico. Comer es un acto espiritual. Hashem podría habernos hecho, Hashem nos creó y nos podría haber hecho. Ah, ok, ¿estás bien? Porque te puedo traer de la pieza de Richard. Ok. Ok, ahí está, perfecto. Ok, gracias. Hashem podría habernos hecho seres que se nutren sin comer. Nos podría haber hecho de esa manera, pero no. Él decidió hacernos de una manera que comemos con placer y decisión, pero para que cada bocado sea una oportunidad de santificación. Ese es el sentido de por qué Hashem hizo que nosotros comamos, que podamos transformar lo concreto, qué rico que es esto que no me comí, el coso de aceituna, que lo pueda santificar, de elevar la materia, ese es el sentido, elevar la materia terrestre, la materia concreta a algo espiritual. Ese es el sentido de por qué comemos. La Torah dice, y comerás, te saciarás y bendecirás a Hashem, tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Cada plato preparado con cuidado kasher, cada bendición que decimos antes o después de una comida, transforma lo cotidiano en espiritual y eterno. Para las que no saben, los que cumplimos determinadas cosas de kashrut y de cosas de fe, decimos una bendición antes de comer y una bendición después de comer. Yo se las voy a ir diciendo a medida que vayamos viendo el pan, las galletitas, el vino, todo lo que vamos comiendo. ¿Qué bendición se dice antes? ¿Qué bendición se dice después? ¿Por ¿Qué qué? hay que decir en el día? 100. 100. Exacto. Lo Lo que se escuché espera. al chabán, ¿cómo se llama? ¿Chabán? No tengo El idea. rabino, Lo que se espera, eso lo dije yo en la primer clase de tefilá. Eso lo enseñé yo también en la primer clase de tefilá. Dije, se espera que una persona judía haga 100 rezos por día. 100. Hago el que me despierto, Modani, es una. Me lavo las manos, es otra. Hago el pis y digo, trabaja es tercera. Cuando tomo agua, bla, 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 bla. Como que porque Dios los numeraba, ¿no? Los nombraba, algo así dijo, algo como que tenía que ver con una numeración. No sé, eso ya es muy cabalístico, yo no sé pero tanto. no lo entendí muy bien. No lo sé, no conozco. El rabino Chabán. Chabán, es uno que está por internet, pero yo no lo sé. Lo voy a averiguar, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Ok, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ay, ¿Cuál es Sí, sí, qué sí, es no, la no. esencia del kashrut? Kashrut, ahora voy a explicar qué es kasher y todo. Voy a hablar de qué es la esencia del kashrut, que es discernir lo sagrado. La palabra kasher, que la pueden encontrar escrito en castellano con K o con C, la palabra kasher significa apto, correcto, adecuado. Puro. Quiere decir, no puro, apto, correcto o adecuado, que se refiere a los alimentos, cuando hablamos de comida, se refiere a los alimentos permitidos por la Torá y que fueron preparados de acuerdo con la ley judía. Eso es kasher, alimentos permitidos, preparados de acuerdo a la ley judía. Pero la palabra kasher no solamente se utiliza para alimentos,
también se usa con respecto a acciones, Sí. al hablar Sí, sí, y también al corazón. En verdad se puede aplicar a cualquier cosa que sea preparado de acuerdo a la ley judía. La ley judía se llama en hebreo alajá. Cualquier cosa que cumpla la alajá es algo kasher. Exacto. Kosher, porque cumpliste con la alajá. Exactamente. Por eso también encontramos frases como tefilín kasher. La mezuzá, si es kasher o no kasher la mezuzá. Si el etrog, el limoncito ese de Sukkot, es kasher o no kasher. También hablamos de una persona, si es, no, eso que hizo no es kasher. sí. Ese negocio que, no, eso yo no me meto porque ese negocio no es kasher. No cumple con la ley, no, con la ley judía, no cumple con la halajá. Entonces, una persona ética que vive la vida de acuerdo a la ley judía, decimos que es una persona kasher. En realidad en hebreo se dice Adam kasher, una persona, un ser humano kasher. De la misma forma, la palabra opuesta es taref. Taref en realidad se usa para designar algo que no es kasher. A pesar de que habitual, en el uso cotidiano, hablamos de taref solamente hablamos de comida que no es kasher. Pero taref, ya lo vamos a ver, se refiere a otra, es mucho más amplio que a comida no kasher. Vivir con kashrut, kashrut es el sustantivo de ser kasher. Vivir con kashrut es aprender a distinguir lo permitido de lo prohibido. Es decir, lo que está dentro de la ley de lo que está fuera de la ley. Entre lo puro y lo impuro, como según lo ordena la Torá. Y el propósito de todas las leyes de Kashrut es educar al alma a elegir con conciencia para que la pureza externa se refleje en la pureza interna. Deja de ellos nada, no le den nada porque después empieza... No, no, él quiere comida, pero no que le den porque si no yo después no le pegué. Pero si no tengo que bajar a las 3 de la mañana porque me empieza a llorar de que está descompuesto. Entonces no. Entonces, el kashrut es una disciplina del alma que nos enseña 3 valores importantes. El autodominio, es decir no a lo inmediato. Me ponen acá un langostino y a mí me va a decir, quiero, no lo como, es autodominio. Conciencia es mirar antes de comer, porque tengo que mirar, ya van a ver en las leyes de Kashrut, qué es lo que tengo que mirar para ver si es kasher o no. Y gratitud, fundamentalmente, porque reconozco que todo lo que yo voy a comer proviene de Hashem. Por eso digo brajot, antes y después, para agradecer. Comer kasher no es solo cumplir una ley, es entrenar al alma a escuchar su voz interior. Eso es comer kasher. Entrenar a mi alma para que sepa lo que me hace bien y escuche mi voz interior. El precepto de kashrut, es la razón de por qué existe kashrut, es uno de los preceptos conocidos como hukim, es un hok. ¿Qué es un hok? Es la Torá no da explicación. Es porque lo dijo. ¿Vieron cuando uno le dice al hijo, pero un hijo le dice al madre, ¿por qué no pudieron? Porque te lo digo yo, porque te lo dice tu mamá, porque te lo dijo papá. Bueno, acá es porque lo dijo ayer. Punto. No hay explicación. Zekatuf, está escrito, no tiene lógica. A ver, si yo te digo, ¿por qué no se puede comer un animal que no tenga aletas y escamas? No tiene lógica. Sí, no, ¿por qué es Lógica así? es por qué es así. ¿Por qué? Ok, la ciencia le buscó la vuelta. La ciencia, la ciencia buscó la vuelta o lo trató de explicar. Pero la Torá se escribió hace 3.500 años. Pero porque Entonces, nadie sabía, algunas cosas es,
nadie sabía, por ejemplo, de la María Roja. Entonces, pero sabían que si alguien comía eso, se Está bien, moría. bárbaro, pero ¿por qué lo puso Hashem? Porque sabe que nos está cuidando. Entonces, si Hashem lo puso en la Torah, es para cuidarme. Entonces, no me importa si es por la marea roja o porque no. Hashem lo dijo y lo voy a hacer porque Hashem no me va a mandar, nunca me va a hacer algo, cumplir algo que me va a perjudicar. Jamás me va a hacer un ayuno completo de una semana. No me lo va a hacer porque sabe que me voy a morir. ¿Qué me hace hacer un ayuno de 25 horas? Porque sabe que el cuerpo puede aguantar 25 horas sin comer y sin tomar, no 48 ni 72. Nunca Hashem me va a hacer algo a mí que me va a perjudicar, ni en el alma ni en el físico. Entonces, el kashrut, la razón es porque está escrito en la Torah. Y no hay explicación humana lógica. Como dice Maru, con el devenir de los años, la ciencia trató de entender y de explicar la triquinosis, la marea roja, pero algunas, pero ni siquiera, nada. Claro, no había camarones en el desierto, exactamente. Entonces, sí, sí. Y él dice que todo tenía explicación, que todo tiene un porqué, que ayer manda las cosas por un porqué, no porque sí nomás. Tenemos que tener fe. Ese es el tema. Todo tiene un porqué, pero el ser humano no lo sabe. No. Hashem sabe el por qué lo puso, no yo. Esa es la fe. Entiendo. No, pero hay cosas que ni siquiera lo puedes saber. No, hay cosas. No, igual, Alicia, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Por más estudioso, Rambam y los sabios más grandes, si ni siquiera entienden por qué Hashem. Porque Hashem enseñó, porque lo escribió hace 3.500 años. Está bien. Esa Hoy- fe, hoy- esa es la fe. hoy- Que la fe es, perdón, la fe es, Hashem lo escribió y lo ordenó por un motivo que él sabe, no porque yo lo sé. Él sabe. Cuando yo vaya del otro mundo le voy a preguntar, ¿por qué no podía comer langostinos que me gustan tanto? Le voy a preguntar, qué sé yo si me lo va a contestar. También, pero ahora no lo como por una hay cuestión de fe. hay cosas que uno... Ahora, eso es, sí, ya sé, son insectos. Shh, no me adelanten las clases, ustedes que ya tuvieron. Ok, sigo, No, ya está. sigo. Ya. Entonces, cumplimos con la ley de Kashrut simplemente porque Hashem lo ordenó. Así como le decimos a tu hijo, porque te lo digo yo. Listo. Porque soy tu mamá y me haces caso. Es lo mismo. La Torá, así. La Torá nos ordena. La Torá nos ordena observar las leyes de Kashrut sin dar explicación del motivo. No da. Y acá se puede abordar este tema de tres formas diferentes. Primero, Hashem hizo al hombre, ¿sí? Y así como un mecánico conoce al auto, a un auto, y te dice, ponele nafta, no, le tenés que poner a nafta super, no le pongas diésel, porque vas a romper el motor. El mecánico conoce el auto. Hashem nos conoce a nosotros y sabe lo que es bueno. ¿Ok? Entonces, Hashem considera que el ingerir comida no kasher no es bueno para la salud física ni espiritual del judío. Sí, cuando uno va al médico y el médico te da una receta para tomar determinadas píldoras, vos no le pedís una explicación bioquímica de por qué tengo que tomar amoxidal 500, ¿cuál es la composición química de la píldora que me diste? Vos le confiás de que lo que te da sabe más que vos y que estudió eso y que te lo da por tu bien. Con más razón sucede con Hashem. Si Hashem dice que coma tal cosa o que no coma tal otra, es porque él sabe. ¿Está bien? Porque él lo creó. Ok. Eso es fe, ¿no? El hombre, hay una frase, sí, y él dice una frase, el hombre es lo que come, ¿sí? Somos lo que comemos. Muy bien. La calidad de la comida que ingerimos afecta nuestra salud, ¿verdad? Pero también afecta la personalidad y también afecta la sensibilidad.
Por eso solamente tratamos de ingerir animales domesticados para obtener rasgos de carácter positivo. Por eso los animales que la Torá nos prohíbe contienen características negativas. Por ejemplo, los animales salvajes, las aves de rapiña, son agresivos, ¿sí? Y atacan. Y eso no lo comemos. Y come mierda. ¿Sí? Nos abstenemos de comerlos para no incorporar esas características en nosotros. Por ejemplo, los cerdos comen basura, los mariscos comen la basura del mar. Cuando uno come mariscos, se está comiendo la basura. ¿Está bien? Y es algo que se arrastra. Y uno no quiere eso para su ni físico ni su alma. Tercero, esto es cierto, no solo... Ese es el Yetzer Hará, justamente. Esto es cierto no solamente a nivel vitamínico y proteico, sino también a nivel espiritual, porque cada alimento tiene una carga vitamínica, una carga proteica y una carga espiritual que puede ser beneficiosa o perjudicial, yin y yang, positivo y negativo. Por eso, cuando la Torá viene y nos prohíbe comer algún tipo de alimento, es porque para el metabolismo espiritual de nuestra alma judía, eso es nocivo, porque nos carga de impureza. Y esto es lo que recién comentándole a Richard, que le digo, te hice caso, voy a empezar a enseñar kashrut, y me dijo una frase que me encantó. El agua puede ser súper pura, cristalina, filtrada, con todo lo que usted quiera, pero si el caño por donde viene el agua está repodrido, yo me voy a tomar el agua, por más filtrada que esté, bueno, esto es lo mismo. Por más que yo rece y me venga la luz divina y la espiritualidad, todo, si mi cuerpo está, y mi cuerpo es el caño, si mi cuerpo está sucio y está con bichos y está con la basura de que comió el chancho y la basura que comió el mejillón, se va a ensuciar, me va a llegar la luz, pero no va a llegar de la misma manera. Y acá les voy a contar un ejemplo chiquitito. Mi marido, antes de comer kasher, y eso ya se los conté varias veces algunas, cuando no comía kasher y nada, no cumplía nada, en un momento el moré que teníamos le dijo, vos no comés kasher, ¿no? No, le dijo, por eso no entendés. No entendés, no, Hugo es una de las personas más inteligentes que yo conozco, realmente, es brillante su inteligencia, pero había determinados temas espirituales que no podía comprenderlos. Y ahí Norberto le dijo, vos no comés kasher, ¿no? No, y dice, por eso no entendés. Está como bloqueado el cañito, está tapado el desagüe, ¿viste? Y dijo, te reto a que pruebes 2 meses. 2 meses comé comida kasher solamente. Y después vemos. Se le destapó todo. La comida que no es kasher va tapando el cañito por donde entran las bendiciones, donde entra la luz, donde entra la espiritualidad. Se puede vivir. A ver, el caño del edificio adentro es un asco. Si tomamos agua, no me voy a morir por tomar el agua, pero no es lo mismo que tomar el agüita filtrada de una botellita, ¿está bien? Esto es lo mismo. Estas leyes nos permiten alcanzar el ideal de santidad también y de distinguirnos de otras naciones. Comida kasher es judía, obvio. Al comer kasher y cuidarnos de lo que no es kasher, estamos enfatizando nuestra identidad judía, porque ¿qué pasa? Shabbat es una vez por semana. Las festividades es con suerte una vez por mes. Pero comemos todo el día. Todos los días, varias veces por día, porque comemos y tomamos. Entonces, esto es algo que, si comemos como judíos y tomamos como judíos, es una influencia espiritual constante durante el día y estamos haciendo lo correcto todo el tiempo a los ojos de Hashem. Y estamos fortaleciendo en forma práctica nuestra identidad judía. Y hasta acá llego hoy. Llego hoy hasta acá, pues son 8:15. Sí. Y no, sí, porque hasta acá llego, porque voy a arrancar la próxima con alimentos prohibidos. No, y vamos a festejar el cumpleaños de Valeria y de Beba, vamos a...
Voy a arrancar después con alimentos prohibidos, cosas prohibidas. Esa es la próxima clase. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Lili. Nos vemos en la próxima, el lunes 17, que ya los voy a avisar y todo. Igual la semana que viene mando la para allá. Si nos